Isabel se despertaba cada día mucho antes de que el primer rayo de sol rozara los tejados del pueblo. El silencio de la madrugada era el único momento en que podía escuchar sus propios pensamientos. Se ponía su delantal desgastado, encendía con cuidado el fuego del horno de barro y comenzaba a amasar con manos fuertes, marcadas por años de esfuerzo. No había quejas en sus labios, solo una respiración rítmica y una oración silenciosa en su corazón. Que tenga fuerzas para otro día, Dios mío. Esos panes no eran solo comida, eran sustento, dignidad, resiliencia. En el pueblo todos conocían el olor del pan de Isabel. Tenía un sabor que evocaba el hogar, la infancia, la comodidad. Pero incluso con este manjar que ofrecía a los demás, en su propia casa, Isabel era tratada como una carga. Esteban, su esposo, era conocido por todos como un hombre de palabra. Agricultor desde su juventud, abastecía el mercado del pueblo y mantenía buenos contactos con los comerciantes. Era respetado y recibido con reverencia. Pero tras la puerta de madera, el hombre cordial desapareció. Lo que quedó fue frialdad, un silencio cortante y una mirada despectiva. Esteban no podía aceptar que su esposa trabajara fuera de casa. Consideraba deshonroso que un hombre permitiera que su esposa se expusiera de esa manera. «Pareces una don nadie, vendiendo en la calle como una mendiga», murmuró entre dientes, sin siquiera mirarla a los ojos. Isabel no respondió. Simplemente bajó la cabeza y siguió, amasando el pan, como si también estuviera amasando su dolor. Sabía que para él la imagen era más importante que la verdad, y la verdad era que sin su pan, la casa no sobreviviría. Una vez, al verla preparar la cesta, Esteban le preguntó con desdén, «¿Vas a salir otra vez con ese delantal sucio y esa cara de cansancio? ¿Qué piensan los demás cuando te ven así en la plaza?» Isabel respiró hondo. Quería gritar. Quería decirle que gracias a su trabajo, él aún tenía café en la mesa. Pero respondió, con dulzura, casi en un susurro, «Ven a alguien intentando ayudar, eso es todo». Esteban apartó la mirada, molesto por su calma, porque la calma de Isabel también era la forma en que Dios la protegía de derrumbarse por dentro. Sabía que no era bienvenida en su propia casa, pero no tenía a dónde ir. Nunca tenía familia cerca. El pueblo era todo lo que conocía. Su puesto en el mercado era su refugio. Allí, durante unas horas, podía sonreír sin miedo. Podía hablar con las otras mujeres, ofrecer pan extra a quienes tenían poco, recibir un tímido cumplido de un niño, pequeñas bendiciones ocultas en días repetitivos. Mientras tanto, Esteban vivía de las apariencias. Llegaba a los lugares con una postura erguida, hablaba con autoridad y todos lo escuchaban. La mayoría no tenía ni idea de cómo trataba a su esposa, pero como siempre les sucede a quienes juzgan con demasiada dureza, el tiempo siembra semillas invisibles, y lo que nadie en ese pueblo podía imaginar es que la mayor vergüenza estaba por llegar, porque por mucho que Esteban intentara apagar la luz de Isabel dentro de la casa, había algo en ella que ni siquiera él podía tocar, una luz que no provenía de la fuerza física ni de una voz fuerte, sino de algo que solo el silencio revela. Y pronto ese silencio se convertiría en un eco en la plaza central. Un eco que finalmente haría que todos vieran lo que Isabel, en su silenciosa fe, había soportado sola durante años. Y es cuando todo parece seguir igual que la vida, suele dar sus pasos más profundos. El horno aún estaba caliente, el pan estaba listo, la cesta olía a esperanza, pero lo que Isabel no sabía era que ese día, al salir al mercado, llevaría consigo mucho más que pan, llevaría consigo un nuevo destino.
escrito quizás por manos invisibles, manos que siempre observan, incluso cuando todos fingen no ver. Dentro de la casa, Isabel era una sombra. Sus pasos no resonaban, sus palabras eran casi susurros, y aún así, cada pequeño gesto era observado con severidad por Esteban. Nunca necesitó levantar la mano para lastimarla. Era como si supiera exactamente dónde pisar para aplastar su alma, sin dejar marcas en su cuerpo. Una mirada seca al llegar, un plato apartado con desdén, un comentario hecho deliberadamente delante de los vecinos: «La comida es insípida, como todo en esa casa», murmuró en un tono que parecía inofensivo, pero hiriente. En el pueblo, sin embargo, era diferente. Esteban saludaba a todos con cariño, ayudaba a cargar bolsas en el mercado y donaba parte de su cosecha a la pequeña escuela local. Muchos lo veían como un ejemplo de trabajo duro y respeto. «Tu esposa tiene suerte, Esteban. Una mujer con un marido así no tiene que preocuparse por nada», decían. Él simplemente sonreía y respondía: «Aquí en casa todo marcha como debe ser». Y todos le creían. Nadie imaginaría jamás el silencio que Elizabeth soportaba cada noche. Sabía que, a los ojos de la gente, solo era la esposa silenciosa de un hombre importante. Nunca la invitaban a las conversaciones de las mujeres más adineradas del pueblo. La veían como alguien que no sabía cómo comportarse. Pero a Isabel no le importaba el estatus. Lo que le dolía no era la exclusión social, sino la soledad en su propio hogar. Era la ausencia de un buenos días, el desprecio diario, la ausencia de afecto, incluso después de tantos años al lado de un hombre al que había aprendido a respetar, incluso sin reciprocidad. Mientras amasaba, sus pensamientos llegaban en murmullos. A veces, lágrimas silenciosas caían sobre la harina, y ella las secaba rápidamente con el puño del delantal. «Dios ve lo que nadie ve», se repetía como un mantra. Era esta frase la que le abrigaba el corazón cuando el resto del mundo parecía paralizado. Sabía que su vida no pasaba desapercibida a los ojos del Todopoderoso. Aunque todos a su alrededor parecieran ciegos, creía que existía una justicia superior, invisible para los hombres, pero tan cierta como el amanecer. Una tarde, mientras recogía leña, escuchó a Esteban hablando con un vecino. Estaban en el patio y él decía: «No entiendo por qué las mujeres necesitan trabajar. Solo demuestra que los hombres han fracasado, pero yo no. Aquí en casa soy yo quien sostiene todo». Isabel se detuvo un segundo, agarrando el manojo de ramas con más fuerza de la necesaria. Fue como si, de repente, el peso de la leña se mezclara con el peso de oír su verdad borrada una vez más. Esa noche, mientras servía la sopa, se armó de valor y habló con firmeza, incluso en voz baja. «Sabes que mi trabajo es lo que mantiene esta casa a flote, Esteban. No finjas que no lo sabes». Él la miró fijamente, sorprendido por su audacia, pero no dijo nada. Simplemente adelantó un poco su plato y se levantó de la mesa. El sonido de sus pasos alejándose fue la única respuesta. Isabel recogió los platos en silencio. Los lavó uno por uno con manos firmes, pero su corazón temblaba. No por miedo, sino por estar harta de que la trataran como si nada. No pidió amor, ni flores, ni palabras amables. Solo pidió respeto, un poco de reconocimiento, una pizca de consideración. Pero dentro de esa casa era invisible, invisible incluso cuando dolía. Y aún así, continuó, porque había algo dentro de ella que Esteban nunca había podido extinguir. Su fe. Creía que todo tiene un propósito, que incluso el dolor, soportado con dignidad, sirve como semilla. Un día verá, Dios mío, un día todo se revelará.
pensó mientras cubría los panes con el paño, limpio, y acomodaba las cestas. En el fondo, Elizabeth no quería castigo. Solo quería que la verdad saliera a la luz, que la justicia de Dios, silenciosa pero justa, diera sentido a su lucha silenciosa. Y un día cualquiera, cuando ella simplemente intentaba cumplir con su deber, todo cambió. El mercado estaba especialmente animado ese sábado. Los coloridos puestos, el intenso aroma a especias, el ruido de pasos y voces se mezclaban en un ritmo animado, casi festivo. Isabel llegó temprano, con su ropa sencilla de siempre, el delantal limpio y el rostro un poco más cansado que otros días. Era visible para cualquiera que se fijara bien. Llevaba 2 cestas de pan aún caliente, cubiertas con un paño blanco bordado a mano. Ese pan era más que un sustento, era su única fuente de libertad. Esa mañana había rezado pidiendo valentía. Necesitaba vender todo lo que llevaba. El dinero no era para lujos ni comodidades, sino para saldar una vieja deuda que la consumía por dentro. Estaba cansada de prometer y posponer, cansada de sentir que su vida pendía de un hilo. Al llegar a su puesto improvisado, empezó a ordenar cuidadosamente las hogazas de pan, como quien ordena sus esperanzas. Los primeros clientes llegaron rápido. «Hoy huelen aún mejor, señora Isabel», dijo una señora que siempre les compraba. Isabel simplemente sonrió, le dio las gracias y reorganizó las cestas. Cada venta era un triunfo. Estaba tan concentrada en su misión que apenas notó el paso del tiempo. Al mirar el sol, se dio cuenta de que ya había pasado la hora de cierre. Un pequeño retraso, quizá 20 minutos. Pero para Esteban, ese detalle podía ser imperdonable. Isabel respiró hondo, intentó calmarse y se apresuró a atender a los últimos clientes. Solo quedaban unas pocas hogazas de pan, ya casi había llegado. Fue entonces cuando oyó, a lo lejos, un extraño murmullo, como si algo estuviera fuera de lugar. Lo percibió primero por las miradas a su alrededor, que empezaron a cambiar de dirección. Luego, por la tensión en el ambiente. Y finalmente, por su propia voz. Esteban cruzaba la plaza a pasos pesados, con el rostro consumido por la ira y los ojos centelleando como brasas. «¡Isabel!», gritó, y su voz hizo que hasta los perros se detuvieran. «¿Te parece bien? ¿Desobedecer, presumir, llegar tarde a lo importante?». Intentó responder, pero él no le dio oportunidad. «Mientras tú juegas a ser vendedora, yo me quedo esperando como una tonta. ¿Es que no te ves?». Los que estaban cerca se retiraron en milsegundos. Silencio. Algunos fingieron mirar la fruta, otros se cruzaron de brazos, incómodos, pero nadie intervino. Sin decir una palabra más, Esteban pateó uno de los postes de madera de la tienda. Las cestas se volcaron. Las hogazas de pan rodaron por la tierra compactada. Una hogaza cayó a los pies de una niña, quien se agachó para recogerla, pero su madre la apartó rápidamente. Isabel se quedó paralizada. Le temblaban las manos y palideció. Entonces se arrodilló y comenzó a recoger las hogazas de pan, sucias con movimientos lentos, como quien recoge los pedazos de un corazón roto. «Levántate, te estás haciendo la víctima». Esteban escupió las palabras como si estuviera tirando piedras. «¿Quieres que te compadezcan? ¡Qué vergüenza! Eso es lo que eres». Un vendedor del mercado se acercó, pero Esteban levantó la mano en un gesto intimidatorio. «No te metas». Isabel, de rodillas, levantó lentamente la vista. No había lágrimas. Había silencio, un silencio que gritaba más fuerte que él. Susurró, como si solo se dijera a sí misma: «Dios ve lo que nadie más ve». Esteban rió burlonamente. «¿Dios? Si viera algo, ya te habría hecho entender cuál es tu lugar». Y se alejó, seguro de que, una vez más,
Saldría ileso, aplaudido por el miedo y la conveniencia de los demás. Pero esta vez algo era diferente. Elizabeth no lo sabía, pero mientras recogía las últimas hogazas de pan del suelo, un ojo atento la observaba desde la acera de enfrente. Una mirada que no apartaba la mirada, que no fingía. Una mirada que transmitía algo que Esteban jamás podría controlar: autoridad. Lo que Esteban no sabía era quién más estaba allí, observando la escena en silencio. El sheriff del pueblo había estado entre la multitud desde temprano esa mañana. Llevaba su sombrero habitual, desgastado por el tiempo, y mantenía la postura serena de quien observa más que habla. Para la mayoría, era solo un hombre más que circulaba por la feria. Pocos sabían que había ido allí para resolver asuntos de negocios con Chinsontunde. Esteban, como lo había hecho tantas veces antes, a lo largo de los años había cerrado tratos de cosecha, encomendado plazos y defendido al agricultor en disputas menores. Siempre creyó que estaba tratando con un hombre honesto y trabajador, digno de respeto. Al oír el primer grito, el sheriff giró la cabeza con curiosidad. Al principio pensó que se trataba de una simple discusión conyugal, algo que, por desgracia, formaba parte de la rutina de muchas familias del pueblo. Pero al acercarse unos pasos, empezó a notar el tono alterado, la mirada encendida, la violencia que no necesitaba golpes para existir. Vio a Esteban avanzar, vio cómo pateaban la tienda, vio el pan rodar por el suelo y, sobre todo, vio a Isabel arrodillada, recogiendo en silencio lo que la sustentaba. El sheriff sintió una extraña opresión en el pecho. No era ira inmediata, sino una profunda decepción. Así que es así, pensó. Aquella escena desmanteló años de confianza cimentada en las apariencias y las palabras bien escogidas. Observó los rostros a su alrededor, la cobardía colectiva, la incomodidad disimulada. Nadie se movió, nadie dijo nada. Era como si todos esperaran a que terminara solo, como siempre ocurría. Cuando Esteban se burló de la fe de Isabel, algo finalmente se rompió. El sheriff dio un paso al frente, luego otro. El sonido de sus botas atrajo la atención incluso antes que su voz. Algunos vendedores del mercado se apartaron, cediendo el paso. Esteban se giró, aún consumido por la arrogancia, y al reconocer quién se acercaba, intentó recobrar la compostura. «Sheriff», dijo forzando una sonrisa, «es solo un asunto de familia». El sheriff no respondió de inmediato. Miró primero a Isabel, todavía encorvada, luego a las hogazas de pan en el suelo y luego a Esteban. Su mirada era firme, pesada, imposible de ignorar. «¿Algo de casa?», preguntó finalmente, en voz baja pero clara. «Ninguna casa te da derecho a humillar a quienes trabajan». Todo el mercado pareció contener la respiración. Esteban intentó explicarse. «Me desobedeció, me hace sentir avergonzado». El sheriff negó lentamente con la cabeza. «Vergüenza es lo que veo ahora». Se acercó un poco más y habló con voz firme, sin gritar pero con autoridad. «Aquí, cualquiera que le levante la mano a alguien que trabaja, cualquiera que destruya el sustento de alguien, no merece respeto, ni en casa ni en el pueblo». Isabel levantó la vista por primera vez. No dijo nada. Se limitó a observar. El sheriff se giró hacia ella un instante. «Levántese, señora», dijo respetuosamente. «No ha hecho nada malo». Esa simple frase la atravesó como un bálsamo. Se levantó lentamente, sintiendo las piernas débiles, pero un poco más fuerte en el corazón. Los susurros comenzaron a surgir a su alrededor. El silencio de antes se estaba convirtiendo en un murmullo. Esteban intentó replicar, pero las palabras ya no tenían el mismo peso. El sheriff continuó. «Durante años confié en ti, Esteban. Hice tratos,
defendí tu nombre. Hoy veo quién eres realmente. Hubo una breve pausa, suficiente para que todos comprendieran que algo estaba cambiando. Esteban sintió que le ardía la cara. Por primera vez no tenía control sobre la situación. La mirada del sheriff no era de odio, sino de juicio justo. Un juicio que no necesitaba ser anunciado con todo detalle para sentirse. Isabel permaneció en silencio, con las manos aún sucias de tierra, pero ahora reconfortada por algo que no había sentido en mucho tiempo. La verdad expuesta. En ese momento, algo invisible empezó a moverse. No era venganza ni espectáculo, era consecuencia. La clase de consecuencia que surge cuando la injusticia es vista por quienes tienen el coraje de verla. Y mientras la feria volvía lentamente a la vida, Esteban se dio cuenta, aún sin comprenderlo del todo, de que algo había cambiado para siempre. Porque en ese preciso instante, delante de todos, el destino de Esteban empezó a cambiar. El sonido de las palabras del sheriff aún flotaba en el aire mientras la plaza se sumía en un denso silencio. Todas las miradas estaban fijas en Esteban, pero él parecía incapaz de soportar tantas miradas. Por un instante intentó mantener la compostura, con los hombros erguidos y el rostro impasible. Pero algo cambió en ese momento. La firmeza de la voz del sheriff, pronunciada allí, delante de todos, no dejaba lugar a fingimientos. Era como si el suelo se hubiera tambaleado bajo los pies de Esteban. El hombre que durante tanto tiempo se había presentado como el amo de la razón, ahora experimentaba el amargo sabor de la exposición. El sheriff no se acobardó. Respiró hondo. Sacó una libreta del bolsillo interior de la camisa y anotó algo con calma. Luego se dirigió al vendedor que se encargaba de la parte administrativa del mercado. A partir de hoy, cualquier contrato firmado a nombre de Esteban Jiménez queda suspendido. Esto incluye los acuerdos con el mercado de granos. Cualquier actividad deberá someterse a una nueva evaluación. Su voz no tembló. Era seca como la madera cortada. El vendedor simplemente asintió, con los ojos muy abiertos. Esto era más que una reprimenda. Era un cambio de rumbo. Esteban retrocedió un paso en silencio. Luego, otro. Algunos hombres que solían saludarlo evitaron su mirada. Una señora con un pañuelo floreado tomó a su hijo de la mano y cambió de rumbo. Una pareja que charlaba en un puesto cercano guardó silencio. Fue como si todo el pueblo despertara repentinamente de un hechizo. Y cuando la verdad se vuelve imposible de ignorar, el distanciamiento es casi automático. La imagen que Esteban se había construido a lo largo de los años comenzó a desmoronarse sin necesidad de escándalos ni gritos. La verdad, desnuda y cruda, vista por primera vez, fue suficiente. Isabel permaneció allí, de pie, intentando recoger los últimos panes del suelo. Le temblaban los dedos, pero no de miedo. Era algo más, algo que ella misma aún no comprendía. Las lágrimas que siempre había contenido para no mostrar debilidad, ahora fluían sin vergüenza. No eran solo lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio, de vergüenza, de cansancio acumulado durante años, y también, discretamente, de algo parecido a la esperanza. Una esperanza silenciosa y tímida, como quien aún duda si merece consuelo después de tanto tiempo siendo invisible. Mientras doblaba la tela que cubría la cesta, sintió una mano que le tocaba suavemente el hombro. Era María Inés, una de las mujeres del pueblo que rara vez se entrometía en los asuntos ajenos, siempre discreta, respetada, firme en sus palabras. Elizabeth se giró, sorprendida. María no dijo nada al principio, simplemente se agachó y empezó a recoger el pan que tenía a su lado. Luego habló en voz baja, casi en un susurro. «Ya no recogerás sola». Elizabeth, con lágrimas en los ojos, no pudo responder.
Solo asintió con un ligero movimiento de cabeza. Se acercaron dos mujeres más. Una de ellas trajo una cesta nueva, limpia y vacía. «Toma esto, para que puedas empezar de nuevo», dijo. Isabel sostuvo la cesta como si sostuviera una nueva vida. Algo cambió en ese gesto. Fue pequeño, pero lleno de significado. Apoyo sin promesas, pero cargado de presencia. Ese momento, que había comenzado como un día más de humillación, se transformó ante los ojos de todos en la escena de un nuevo comienzo. Y no hizo falta mucho, sin discursos, sin multitudes emocionadas. Solo la acción silenciosa de quienes vieron y decidieron no fingir. Porque hay dolores que solo Dios ve, pero hay gestos que Él inspira en los corazones correctos. Y cuando todo parece desmoronarse, cuando las fuerzas se agotan, es en ese preciso momento que Dios comienza a encender una nueva luz. Una luz que no grita, no brilla con arrogancia, sino que calienta. Y allí, en medio de la plaza, entre cestas volcadas y manos callosas, se acababa de plantar una semilla de cambio. María Inés no soltó la mano de Isabel, ni siquiera cuando intentó rechazar la ayuda. No es caridad, es reparación, y la reparación se hace con dignidad. Las palabras sonaron como un bálsamo para un corazón acostumbrado a aguantar en silencio. La plaza se desintegraba lentamente. El mercado empezó a moverse, sus sonidos regresaban poco a poco, pero algo había cambiado. Una grieta se había abierto en la rígida rutina. Isabel caminaba despacio, como si aún no creyera lo que estaba sucediendo, sosteniendo la cesta que había recibido con un cuidado casi ceremonial. Era como cargar con una nueva oportunidad. Al llegar a la casa de María, una sencilla construcción con patio de tierra y árboles frutales que daban una sombra generosa, Isabel se detuvo ante el portón de madera y dudó. «No quiero molestarte. Puedo volver más tarde». María se giró con firmeza. «Ya te has preocupado bastante, ahora es hora de respirar». Entraron. La cocina olía a hierbas secas y café recién hecho. La hija menor de María trajo una toalla limpia, y su hijo mayor le ofreció agua fresca sin decir palabra. Allí, en esa modesta casa, Isabel sintió una calidez que no había experimentado en años. Mientras descansaba, llegaron otros vecinos. Algunos trajeron harina, otros huevos, uno trajo leña. «Necesitarás esto para seguir haciendo tu pan», dijo una señora canosa, colocando los ingredientes en la mesa. Isabel lo observaba todo, sin saber cómo reaccionar. Tenía los ojos hundidos, como si su cuerpo aún no hubiera llegado a su alma. «¿Por qué ahora?», murmuró. «¿Por qué solo ahora la gente ve?». María Inés respondió con calma. «Porque hoy nadie logró fingir, y lo que se ve ya no se puede ocultar». A la mañana siguiente, antes del amanecer, Isabel se levantó y fue al patio trasero. Encendió el horno de barro que María tenía en la parte trasera de la casa. Empezó a preparar la masa con pulso más firme. Algo en su interior aún temblaba, pero también había una chispa diferente. Ya no estaba sola. Cuando los primeros panes salieron del horno, el aroma se extendió por el aire, atravesando paredes y despertando recuerdos. Los niños del barrio, curiosos, empezaron a aparecer. «Señora Isabel, ¿puedo llevarle uno a mi madre?», preguntó. «Mi abuela dijo que ahora solo come su pan». Sonrió sin decir mucho. El silencio que antes había sido dolor, ahora era gratitud. María ayudó a organizar un pequeño puesto improvisado frente a la puerta, y fue allí, bajo la sombra de un guayabo, donde comenzó la nueva etapa. No era más que una mesa con un mantel a cuadros y una cesta limpia, pero la gente acudía. Acudían porque sabían lo que Isabel había soportado.
Acudían porque reconocían su fuerza, acudían porque el pan sabía a superación. En menos de una semana, Isabel ya no podía con la producción sola. Algunas mujeres comenzaron a ofrecerse a ayudar. Juntas podemos, tú enseñas, nosotras aprendemos. El tercer sábado después del incidente en la feria, Isabel llegó al mercado con un carro prestado lleno de cestas cuidadosamente ordenadas. Ya no era una presencia tímida en la esquina de la plaza. La esperaban. La gente sonreía al verla, incluso quienes antes fingían no verla, ahora se aseguraban de saludarla. Y nadie hablaba de Esteban. Era como si su nombre se hubiera desvanecido en el aire. Su ausencia no causaba extrañeza, causaba alivio. Pero al otro lado del pueblo, en una casa antes llena de visitas y tratos, reinaba el silencio. Esteban, quien antes llenaba las conversaciones con su orgullosa presencia, ahora era solo una sombra. Sus antiguos aliados lo evitaban. Algunos fingían no reconocerlo, otros murmuraban comentarios discretos. Empezó a experimentar por primera vez lo que Isabel había cargado durante años, el peso de ser ignorada. Y mientras ella reconstruía su vida con ayuda, fe y trabajo honesto, él aprendió lo que significa ser rechazado por el mundo al que él mismo había engañado. La caída de Esteban no fue ruidosa. No hubo enfrentamientos, ni gritos, ni portazos. Fue un silencio que se extendió poco a poco, como una niebla que nadie ve formarse, pero que de repente lo cubre todo. Al día siguiente del escándalo en el mercado, aún intentaba mantener la compostura. Salió de casa con las botas limpias, la frente en alto y una mirada dura, como si nada hubiera pasado. Pero solo le bastó entrar al mercado para darse cuenta de que el mundo a su alrededor había cambiado. El vendedor del mercado, que siempre lo saludaba con entusiasmo, apartó la mirada y siguió apilando sacos de arroz sin decir palabra. El carnicero, que antes hacía descuentos por amistad, esta vez cobró el precio completo y no ofreció conversación. Una mujer, al verlo acercarse, agarró el brazo de su hija y cruzó al otro lado. Esteban sintió el peso del rechazo como un ladrillo en el estómago. Intentó convencerse de que solo era un momento, de que todo pronto volvería a la normalidad. Pero en su interior, el castillo de apariencias que había construido durante años ya comenzaba a derrumbarse. Sin los contratos con el sheriff, su producción de grano comenzó a acumularse en el almacén. Buscó otros compradores, envió mensajes, solicitó reuniones. No hubo respuesta. La noticia de lo sucedido se extendió rápidamente. Nadie quería asociar su nombre con un hombre que ahora se consideraba abusivo e irrespetuoso. El título de hombre de palabra, que tanto apreciaba, se había desvanecido como polvo en el viento. En un último intento, se dirigió a la propiedad de don Julián, un viejo conocido con quien había comerciado en el pasado. Caminó con paso rápido, intentando recuperar la confianza que solía cargar sobre sus hombros. Al llegar, tocó la puerta de madera con fuerza contenida. Don Julián abrió con expresión neutral, pero no lo invitó a pasar. «Necesito hablar. Solo unos minutos», dijo Esteban, intentando aparentar calma. El otro se cruzó de brazos. «No tengo nada que hablar con un hombre que maltrata a las mujeres en público». Los ojos de Esteban se abrieron de par en par. «¿Vas a juzgarme por un incidente aislado? Me conoces desde hace años, Julián». Su tono ahora delataba desesperación, pero el anciano no se acobardó. «Precisamente porque te conozco, Esteban. No fue un incidente aislado, fue simplemente lo que todos finalmente vieron». Y entonces, con la serenidad de quien dice la verdad, cerró la puerta.
Esteban se quedó allí un momento mirando la madera como si esperara que se abriera de nuevo, pero no lo hizo. De vuelta en el pueblo, se dio cuenta de que los susurros no cesaban a su paso. Al contrario, se intensificaban. La mirada de la gente ya no era de admiración, sino de desaprobación, y eso dolía más que cualquier castigo físico. Esteban, por primera vez en su vida, se sintió desnudo ante el juicio ajeno, y no había máscara que pudiera protegerlo. En casa, el silencio que con tanto cuidado había impuesto ahora lo asfixiaba. Se sentaba a la mesa y nadie le servía la comida. Llamaba a Isabel y recordaba que ya no estaba allí para escucharlo. La casa, antes llena de órdenes, ahora estaba deliberadamente vacía. Intentó ocupar su tiempo trabajando, pero la tierra ya no respondía como antes. Las semillas no germinaban con la misma fuerza. El aire parecía más pesado, como si llevara consigo el recordatorio constante de lo que había hecho. Empezó a evitar salir. Caminaba por los senderos más escondidos, tras las casas, intentando escapar de las miradas indiscretas. Cuando necesitaba ir a la tienda, esperaba hasta el anochecer. Incluso entonces encontraba las puertas cerradas. Los hombres con los que compartía mesas en el bar ya no lo llamaban. Los niños, que antes lo admiraban por sus caballos y sus historias, ahora cruzaban la calle al verlo. Esteban, que antes exigía tanto respeto, ya no soportaba su propio reflejo. Su orgullo, antes inflado, ahora era una carga. Y caminando por senderos de tierra, bajo el cielo gris, empezó a comprender que el juicio no termina cuando empieza la caída. A veces hay aún más por venir, y lo que parecía tocar fondo, aún ocultaba más oscuridad. Esteban se fue una mañana nublada antes de que los gallos terminaran de cantar. Nadie lo vio salir de la casa, ni se oyeron pasos ni el crujido del portón de madera. Solo llevaba una vieja mochila y el rostro marcado por profundas ojeras. No hubo despedida, ni palabras a los vecinos, ni explicaciones, ni una nota. Solo el rastro de un hombre que, ante su propia vergüenza, eligió el silencio como su última defensa. Dicen que caminó por el camino de tierra hasta las afueras del pueblo, cabizbajo, ignorando las sombras de los árboles que se mecían como despidiéndose. Cuando notaron su ausencia, no hubo sorpresa. Uno o dos comentaron con indiferencia, mientras pesaban fruta o doblaban telas. «Creo que se ha ido», le dijo una mujer a la chica del puesto de al lado. Y le fue bien, no quedaba nada que cosechar aquí. El comentario no transmitía odio, solo la constatación de una realidad que se imponía sin necesidad de dramatismo. El pueblo, poco a poco, recuperó un ritmo más ligero. Era como si el aire estuviera más limpio, como si el polvo que antes había asfixiado las relaciones finalmente se hubiera asentado. El mercado creció. Aparecieron nuevos puestos. Personas que antes permanecían en silencio comenzaron a opinar en decisiones colectivas y, curiosamente, el ambiente se volvió más colaborativo. Algunos comentaron que los días parecían más largos, no por el tiempo, sino por la tranquilidad. La ausencia de Esteban no solo alivió la rutina, sino que también reveló cuánto mejor se estaban adaptando todos sin él. En la casa donde Isabel había vivido con él, las cicatrices aún estaban presentes. Había silencio en las habitaciones, pero un silencio distinto al impuesto por el miedo o el desprecio. Era un silencio de nuevos comienzos. Las ventanas estaban abiertas, dejando entrar el olor a pan recién hecho que Isabel ahora preparaba en otra cocina, con otras manos ayudándola, con otras bocas agradeciendo. Los recuerdos llegaban de vez en cuando, sobre todo por la noche, cuando su cuerpo se cansaba. Pero su mente insistía en recordar. Isabel no hablaba mucho de la partida de su exmarido.
Cuando alguien sacaba el tema, simplemente respondía con calma: cada uno cosecha lo que siembra. Yo sigo adelante con lo mío. A sus allegados les confesaba en voz baja: no les deseo mal, solo espero que Dios haga justicia, nada más. No había odio en sus palabras, pero tampoco olvido. Había resentimiento, sí, pero un resentimiento que poco a poco se disolvía en las tareas cotidianas, en las sonrisas de los niños, en las manos que ahora la apoyaban. Incluso se sentó una vez en la vieja habitación y miró el lugar donde Esteban solía dejar sus botas. Se quedó allí, en silencio, durante largos minutos, hasta que se dijo en voz baja: ahora este espacio también es mío. Entonces se levantó y empezó a barrer, como si por fin limpiara los últimos vestigios de una vida oprimida. Se sabía poco del paradero de Esteban. Algunos decían que había ido a la gran ciudad a buscar trabajo en el mercado de granos. Otros afirmaban haberlo visto en un pueblo vecino vendiendo herramientas viejas. Nadie parecía interesado en confirmarlo. Era como si se hubiera convertido en un eco lejano, un recuerdo que ya no necesitaba ser rescatado. Sin embargo, lo que más se escuchaba eran los cambios en la vida de Elizabeth. Ahora recibía invitaciones para hablar en reuniones comunitarias, enseñar recetas a las jóvenes del pueblo e incluso ayudar a otras mujeres que atravesaban dificultades. Su voz, antes apagada, ahora resonaba con firmeza y dulzura, y quienes antes no la veían, ahora veían en ella un ejemplo silencioso de superación. En el mercado, donde todo empezó, su puesto era uno de los más solicitados. El mejor pan del pueblo, decían, pero quienes conocían su historia sabían que el secreto no estaba en la receta ni en los ingredientes. Estaba en el alma de quien aprendió a resistir en silencio, a rezar mientras amasaba el dolor, a confiar en que todo tiene su tiempo, y eso fue precisamente lo que hizo Dios. En el momento oportuno, sin fanfarrias, sin gritos, justicia justa como solo Él sabe hacer. El viejo horno de barro, antes oculto en el patio trasero, con sus paredes agrietadas y el tímido humo que se escapaba por las grietas, había adquirido un nuevo espacio, una nueva forma y una nueva función. Con la ayuda de la comunidad se había transformado en una pequeña panadería, de tamaño modesto pero de gran significado. Se construyó allí mismo, en un terreno donado por María Inés, gracias al esfuerzo de hombres y mujeres que aportaron su tiempo, herramientas y amor. Cada ladrillo colocado llevaba consigo un pedazo de la historia de Isabel. El dolor que soportó en silencio, la dignidad que nunca dejó de lado. Las mañanas empezaban temprano, como siempre, pero ahora había movimiento, voces, risas. El olor a pan recién hecho se filtraba por las ventanas abiertas e inundaba las estrechas calles del pueblo. Los niños corrían a la puerta de la panadería, aplaudiendo, con los ojos brillantes y los pies descalzos gritando: «Señora Isabel, ¿tiene pan dulce hoy?». Ella respondía con una sonrisa amable y la misma frase inmutable: «Sí, queridos, Dios siempre provee». Las mujeres del pueblo, algunas mayores, otras aún aprendiendo el peso de la vida, acudían a ella no solo para comprar pan, sino para escucharla. Se sentaban en las sillas de madera dispuestas a la sombra, mientras Isabel amasaba con firmeza y hablaba con sencillez, sin ponerse por encima de nadie. Contaba pequeñas historias de lo que había aprendido en silencio, de la fuerza que encontró en la fe, de cómo transformó cada lágrima en levadura para reconstruir su propia existencia. El secreto del pan, decía, no está solo en la receta, sino en lo que se pone de adentro hacia afuera. También amasamos el dolor, y necesita crecer,
hasta convertirse en fuerza. Algunos acudían buscando consejo, otros simplemente para escuchar su voz. Había algo en Isabel que cautivaba, una serenidad inusual, forjada a través de las cicatrices. Era como si cada palabra que salía de su boca transmitiera la sabiduría de alguien que había aprendido a esperar el tiempo de Dios. Y lo que antes era un nombre olvidado, ahora se convertía en un símbolo de superación ante la adversidad. Los pedidos aumentaban cada semana. Isabel ya no podía hacerlo todo sola. 2 jóvenes comenzaron a ayudarla, aprendiendo de ella los detalles de cada preparación. «No te apresures», le decía a una de ellas. «La masa también necesita reposar para levar, y nosotras también». Poco a poco, se creó allí una pequeña red de apoyo, donde el pan era solo el comienzo. En ese espacio sencillo se tocaban vidas, se sanaban heridas y se abrazaban silencios. El nombre de Isabel empezó a mencionarse en las reuniones del pueblo, no por caridad, sino por mérito propio. La invitaron a enseñar sus recetas en la escuela, y cuando entró por primera vez en aquel salón, por donde tantas veces había caminado por la acera, sintiéndose invisible, fue recibida con un aplauso espontáneo. Sonrió sorprendida y simplemente dijo: «Soy solo una mujer que no se rindió». Era cierto, no se rindió, ni cuando la humillaron, ni cuando recogió sus hogazas de pan del suelo, ni cuando el silencio pesó más que cualquier palabra. Y así, la mujer antes ignorada, antes menospreciada, se convirtió en un símbolo. Las jóvenes del pueblo la miraban con admiración, las ancianas con respeto, incluso los hombres, antes silenciosos ante la injusticia, ahora la recibían con sincera reverencia. Isabel, sin alzar la voz, se hizo oír. Sin imponer su dolor, despertó compasión, y sin buscar venganza, obtuvo justicia. Al caer la tarde, mientras el calor del horno empezaba a disminuir y el aroma del último pan aún flotaba en el aire, Isabel se sentó en el umbral, contemplando el cielo dorado. Se pasó las manos por el delantal y susurró: «Gracias, Dios mío. Solo quería seguir de pie, y tú me hiciste volar». La cosecha había comenzado. No era de trigo ni de monedas, era de honor, de fe, de todo lo que había sembrado cuando nadie la veía. Pero el milagro más grande estaba por llegar, en el momento oportuno. El tiempo transcurría con la misma delicadeza con la que el pan se eleva en el horno, lentamente, con calor y paciencia. Los años le habían traído a Isabel más que estabilidad, le habían dado paz. La panadería prosperó, su presencia en el pueblo era respetada, y la mujer que antes solo era recordada como la esposa de Esteban, ahora era llamada por su nombre con cariño y honor. Los niños que acudían a su puerta habían crecido. Algunos ya ayudaban en los hornos. Otros continuaban las enseñanzas que habían aprendido de ella. Era una nueva época. Isabel vivía con ligereza, sin prisas, ocupando su lugar en el mundo con dignidad. Una tarde nublada, casi al final de la cosecha, cuando las nubes se cernían pesadas sobre los tejados y el olor a pan recién hecho se mezclaba con el viento, apareció un joven de las afueras del pueblo. Traía una carta doblada y amarillenta, sin sobre, solo el nombre Isabel, escrito en el centro con letra temblorosa, como si cada carta hubiera requerido esfuerzo y vacilación. El joven se la entregó con una leve inclinación de cabeza, sin decir de dónde venía ni quién lo enviaba. Simplemente dijo: «Pidieron que se entregara en mano», y se fue tan rápido como había llegado. Isabel se quedó quieta un momento, mirando el papel. Sintió que algo se agitaba en su pecho. Esa letra la conocía, la forma en que se dibujaba la S, la inclinación de la línea.
Incluso antes de abrirla lo supo. Se sentó lentamente en la silla del porche, con las manos firmes, pero el corazón inquieto. Desdobló la carta, respiró hondo y comenzó a leer. Isabel, si esta carta te llega es porque aún hay algo en mí que cree que no todo está perdido. Me llevó años comprender lo que causé, y quizás esa sea la mayor prueba de mi ceguera. Aquella mañana en el mercado, no pasa un mes sin que la vuelva. A ver, en sueños, en recuerdos, en el dolor, el sonido de las cestas al caer, el silencio de la gente y tú, arrodillada, recogiendo lo que destruí con mi ira. Me amaste en silencio y te pagué con desprecio, confundí fuerza con autoridad y sumisión con respeto. Solo después de perderlo todo, los contratos, los amigos, mi propia dignidad, me di cuenta de que lo que hacías no solo sostenía la casa, sino también mi propia vanidad. Hoy vivo sola, sin honor, sin nombre, sin hogar, y cada noche es un espejo de lo que fui, de lo que no supe valorar. No escribo para pedir nada, solo para reconocer. Lo siento, por tu dolor, por mi cobardía, por no ver quién eras cuando aún había tiempo. Esteban. Isabel terminó de leer sin derramar una lágrima. Sus ojos permanecieron fijos en las últimas palabras, pero su alma ya estaba lejos, reviviendo los años que había enterrado con tanto esfuerzo. Sintió el peso del pasado de nuevo en su pecho, pero esta vez algo era diferente. El resentimiento había desaparecido. Solo quedaba un silencio profundo y denso, uno que conocía bien. Dobló la carta con cuidado, como si cerrara un ciclo sin desgarrar el recuerdo. Se levantó de la silla y entró despacio. Fue al dormitorio, se arrodilló junto a la cama y cerró los ojos. «Señor», murmuró, «no guardo rencor, pero tampoco olvido. Si aún queda algo por liberar, que sea ahora. No por él, sino por mí». Permaneció allí, en oración silenciosa, durante minutos que parecieron una eternidad. La ventana, entreabierta, dejaba entrar un viento frío que acariciaba el cabello canoso que le caía sobre los hombros. Isabel no necesitó contestar la carta. La respuesta ya estaba en su forma de vivir, en su forma de resistir, en su forma de transformar la humillación en servicio, el dolor en alimento, el silencio en sabiduría. Porque el perdón, el verdadero perdón, no necesita ser proclamado en voz alta. Nace cuando el pasado ya no ata, cuando el recuerdo ya no hiere, y en ese instante, ante Dios y ante sí misma, Isabel comprendió, el perdón también es una forma de liberación. Isabel no respondió la carta. Dobló cuidadosamente las palabras de Esteban y las guardó en una caja de madera al fondo del estante más alto, donde guardaba recuerdos que no solía tocar. Fotos antiguas, pequeños recortes, un trozo de tela del delantal de su madre. Esa carta ya era parte del pasado, un pasado que aceptaba pero que no necesitaba revisitar. No había rabia en su corazón, ni deseos de venganza. Lo que quedaba era una silenciosa sensación de cierre. Esteban le había pedido perdón, y eso le bastaba, no para borrar lo vivido, sino para sellar una puerta que llevaba tiempo cerrando sola. En los días siguientes, Isabel se retrajo un poco más. Continuó con la panadería, repartiendo pan caliente cada mañana y aconsejando a las jóvenes que acudían a escucharla entre tandas. Pero había algo nuevo en su mirada, una dulzura distinta, como si ahora caminara con una presencia invisible a su lado. Empezó a visitar con más frecuencia la pequeña capilla en lo alto del pueblo, la misma por la que años antes había pasado por la acera cabizbaja sin atreverse a entrar. Ahora entraba con los hombros erguidos y el corazón rendido. La capilla era sencilla, con paredes encaladas y viejos bancos de madera. No había lujos,
pero el aire interior emanaba una paz que Isabel no encontraba en ningún otro lugar. Cada mañana, muy temprano, antes de que el sol calentase las tejas, subía el sendero con paso firme, llevaba una pequeña vela envuelta en un pañuelo y la colocaba ante la imagen de Nuestra Señora. La encendía lentamente, observando cómo ascendía la llama, y permanecía sentada en silencio. No pedía nada, no prometía nada, simplemente daba gracias. Te doy gracias, Señor, por la paz que el tiempo me ha dado. Te doy gracias por tener aún fuerza en mis manos. Te doy gracias por quienes me tienden la mano, e incluso por quienes se han distanciado. Todo tiene su lugar, todo tiene su tiempo. Sus oraciones siempre eran así, sencillas, sinceras, pausadas. A veces se quedaba allí media hora, otras veces más. Era el único lugar donde dejaba que el silencio hablara por ella. Los aldeanos comenzaron a notarlo. Algunas mujeres, al verla subir por el sendero, comenzaron a seguirla, primero de lejos, luego sentadas en bancos cercanos. No hablaban mucho, solo compartían su presencia. Una joven viuda, madre de 2 niños pequeños, se acercó una vez y preguntó: «Doña Isabel, ¿de verdad cree que Dios lo ve todo?». Isabel sonrió, miró la llama de la vela y respondió: «Él no solo ve, espera. Espera que resistamos hasta el momento oportuno, luego actúa». La joven bajó la mirada, contuvo las lágrimas y asintió. Eso era todo lo que necesitaba oír. Con el paso de las semanas, la pequeña capilla se convirtió en un refugio para otras mujeres del pueblo. Algunas enfrentaban matrimonios difíciles, otras habían sido abandonadas. Algunas simplemente estaban cansadas de cargar con todo solas. Todas encontraron en Isabel una figura serena, alguien que no predicaba, sino que vivía su fe con naturalidad. No juzgaba, no les decía qué hacer, simplemente escuchaba, sonreía, les contaba un poco de su historia y volvía a encender su vela al día siguiente. El sacerdote local, al ver la inusual actividad, se acercó con curiosidad. Encontró a Isabel sentada sola en uno de los bancos, contemplando el altar. Se sentó a su lado y le dijo en voz baja: «Una fe silenciosa como la tuya, hija mía, es lo que sostiene este lugar». Ella respondió sin girar la cara: «Mi fe no empezó aquí, padre. Empezó en el suelo del mercado, cuando recogía mi pan entre las piedras. Empezó en la humillación y creció en silencio». Él asintió respetuosamente. Sabía que ante ella no había nada que enseñar, solo algo que aprender. Elizabeth no buscaba reconocimiento, no buscaba títulos. Simplemente continuó su camino con humildad y perseverancia. Pero incluso sin quererlo, su luz comenzó a guiar a otras mujeres. Y en esa pequeña capilla, donde las velas ahora ardían con más fuerza, una llama más grande comenzó a extenderse. No era solo fe, era la presencia viva de una mujer que había triunfado sin alzar la voz. El nombre de Esteban ya no se mencionaba en las conversaciones del mercado, ni en los pasillos del pueblo, ni siquiera en las oraciones de la misa dominical. Isabel no volvió a verlo. No llegaban nuevas cartas, no se daban noticias directas. Pero de vez en cuando, alguien que pasaba por pueblos lejanos comentaba casi en un murmullo que vivía aislado en una pequeña casa en la cima de la colina, donde rara vez se le veía. No tenía esposa ni amigos y evitaba hablar con quien se acercara. Su voz, que antes sonaba fuerte y llena de seguridad, ahora estaba silenciada por el tiempo y la soledad. En el pueblo, el viento había cambiado. El ambiente, antes dominado por decisiones tomadas en círculos masculinos, tras bambalinas de figuras de autoridad y mediante promesas vacías, comenzaba a dar paso a otras voces,
Las mujeres, antes relegadas a la sombra, comenzaron a reunirse, a expresar sus opiniones, a compartir ideas. Era un movimiento lento pero visible, y nadie allí dudaba de que había comenzado con Isabel, no por imposición, sino por ejemplo. De esta manera ella reconstruyó su propia historia, piedra a piedra, con firmeza, trabajo duro y fe. La pequeña panadería era ahora un punto de encuentro. De allí fluían más que pan, consejos, abrazos y oportunidades. Isabel había enseñado a otras mujeres a ganarse la vida, a administrar su propio dinero, a caminar con dignidad, aunque el mundo insistiera en negárselo. Algunas de ellas, que antes vivían atrapadas en silencios similares a los que Isabel enfrentó, ahora tenían sus propias ventas, sus propios clientes, sus propios caminos. Cuando se les preguntaba quién las inspiraba, respondían sin dudar: fue ella, la mujer que transformó el dolor en fuerza. Isabel nunca se consideró superior a nadie. Siguió viviendo con sencillez. Caminaba por las calles con el mismo delantal bordado, el cabello recogido, con el pañuelo azul que había usado desde tiempos difíciles. Pero su mirada tenía una firmeza que inspiraba respeto sin necesidad de palabras. Al pasar por la plaza, los hombres inclinaban la cabeza en reverencia, no por miedo, sino por reconocimiento. Sabían que no era solo una mujer que había sobrevivido, era una mujer que había vencido, y venció con fe. Una mañana, una señora se sentó a su lado mientras esperaban el comienzo de la misa. Tras un momento de silencio dijo: «¿Sabes, Isabel? Vi todo lo que pasaste, desde el principio, y te juro que a veces me pregunto cómo lo soportaste». Isabel sonrió, miró al altar y respondió con dulzura: «No fui yo, fue Dios. Yo solo me aferré a la fe, Él se aferró a lo demás». La señora asintió, con los ojos llenos de lágrimas. No había nada que decir. Los niños que antes corrían por el pueblo, sin saber de dónde venía el olor a pan, ahora crecían sabiendo que había algo especial en esa mujer. E incluso en silencio todos lo sabían. Dios había actuado, no con truenos ni con castigos visibles, sino con justicia. Una justicia que no necesita explicación para sentirse. Esteban desapareció de la vida del pueblo, pero Isabel permaneció. Más viva, más presente, más fuerte que nunca. Y fue en este silencio que tantos intentaron devaluar, donde se reveló la verdadera fuerza. Isabel aprendió que la dignidad no grita, sino que resiste. Ese silencio sostenido por la fe es más fuerte que 1000 palabras. Y que Dios, a Dios, nunca duerme ante la injusticia. Simplemente actúa en el momento oportuno. Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora y sigue otras historias como esta. Dale a me gusta para que más personas puedan encontrar este video. Y si has visto algo similar, quizás el próximo video te llegue directamente. Míralo ahora.